buenas, ¿qué pasa? ¿Qué tal estáis, amores? Yo espero que estéis muy pero que muy bien. Pues nada, ya estamos aquí con un vídeo más. ¿Que de qué te vengo a charlar hoy? Pues es que la serie de X-Men 97 me está dando la vida y unos ratos increíbles. Y esto y la nostalgia me hizo picarme para releerme alguna de las etapas. ¿Y a cuáles creéis que me fui de cabeza? Pues obviamente, y tal como la serie apela a la nostalgia, decidí volver a esos cómics de mutantes que me hicieron empezar a leerlos, a ver qué tal sentaban esas relecturas. Y pues en eso estamos. Así que si quieres saber cuáles son y sobre todo lo que me ha parecido a mí, pues quédate conmigo que yo te lo cuento. Venga, pues si ya estamos, no nos demoremos más. Yo soy Fátima y estás en Cosmic Comics. ¡Empezamos! Pues vamos allá, ¡qué ganazas! Yo creo que lo primero que podríamos preguntarnos es ¿qué tienen los mutantes que nos vuelven locos? Bueno, bromas aparte, ¿por qué tanta gente entra a leerlos y queda prendada? Tanta gente tan diferente entre sí, que la descubre en etapas diferentes de la vida y ¡pam! Se enamora. Y creo que la clave nos lo deja lo más importante. Los lectores nos vemos, en cierta forma, identificados y reflejados en ellos. ¿Cómo es esto posible? Pues primero de todo por la diversidad de personajes. Son historias súper diversas, sí, pero los personajes entre sí son tremendamente diferentes. Muchísima presencia femenina, los hay más jóvenes, más mayores y con aspectos físicos realmente diferentes. Y es que eso crea un paraguas donde pues obviamente cabemos muchísima gente. Y por otro lado pasa otra cosa. Y es que los mutantes representan la otredad. Su mutación, como sabéis, se manifiesta por lo general en la adolescencia y puede conllevar cambios físicos, en unos casos más y en otros casos menos notables, e internos, dependiendo de la mutación. Lo que está claro es que es inevitable y que además no le pasa a todo el mundo. Y como los humanos les temen y o repudian, sufren acoso y persecución. De ahí que sea extremadamente fácil para los lectores conectar con ellos mucho más allá de la empatía. Yo creo que todos los amantes de los mutantes nos hemos sentido diferentes, especialmente en la adolescencia, aunque esto es extrapolable a cualquier momento. Hemos podido sufrir acoso y por supuesto nos hemos sentido impotentes, porque no es algo que podamos evitar. Se hostiga por no ser como la norma y no es algo que esté en nuestras manos, literalmente, cómo ser para que socialmente seas aceptado. En el caso de los mutantes es la mutación. Fuera de la ficción, al otro lado de las páginas, estamos los outsiders, las discriminadas, los maricas, las bolleras, las racializadas, las neurodivergentes y discapacitadas. Y todo este cóctel hace que nosotros nos sintamos mutantes también. Yo creo que esa además es la gran diferencia con respecto a otros grupos de superhéroes. La inevitabilidad. No son seres de otros planetas con unas capacidades absolutamente brutales. O que su condición de superhéroe haya venido de un entrenamiento extremo o de un estudio extenso, por ejemplo, con temas sobre la magia. Para la mayor parte de los lectores o humanos de las páginas, los mutantes pues no son figuras aspiracionales. Su superheroicidad no nace en ese sentido pues de la épica. En esencia son tus iguales que se defienden, que quieren ser aceptados, tratados con igualdad y que quieren luchar por hacer lo correcto. Por eso son tan maravillosos. Bueno, si ves que te está molando el vídeo, sabes que le puedes dar un buen like, que te puedes suscribir si aún no lo has hecho y ya sabes que dándole a la campanita pues te va a avisar de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Y si le das al like, pues te camelo. Reflexionado esto acerca de por qué nos pueden llamar los mutantes tanto la atención, hay factores como la nostalgia de aquella serie de X-Men, la antigua, o el kiosco de prensa del barrio, más adelante las películas que se hicieron, real action, o incluso lo que sabemos de ellos por cultura popular, acaba entrando en juego siendo el empuje perfecto para por fin atrevernos a leer las aventuras directamente en papel. Pero aquí llega la gran pregunta. ¿Por dónde empiezo a leer mutantes? Y aquí nos encontramos de todo. Lectores que los compraban desde pequeños, que luego acabaron cerrando y completando esas colecciones por ferias o tiendas de cómic. Tenemos otra gente que sostiene que hay que leerlos en orden para no perdernos absolutamente nada. Esto en concreto para mí es una estupidez, porque ninguna editorial publicaría para que no pudieses entrar en cualquier colección en ningún punto. De ahí los movimientos de las editoriales también para numerar o renumerar cada cierto tiempo. Por haber, hay lectores que solo se leen arcos importantes, incluso si están descontextualizados. Pero el miedo que veo a futuros lectores es, si entro en esta etapa, no me leo la anterior, ¿me voy a perder mucho? Y a ver, la respuesta es no. Siempre van a hacerte ciertas referencias para que entiendas por contexto. Lo único que te puedo decir es que a lo mejor el disfrute, en una capa que además no vas a notar, pues por un bagaje que te falta, pues ahí sí quizá te pierdes un poco. Pero lo importante es que los buenos guionistas te harán disfrutar igual. Y lo mejor de todo eso es que te van a entrar ganas de leerte otras etapas que te harán disfrutar de lo lindo y que serás capaz de reconectar unas con otras a medida además que más vayas leyendo. Y eso es precisamente de lo que te vengo a hablar hoy, de mi propia experiencia. Lo primero que leí de
mutantes fueron estos X-Force de Peter Milligan y los Allred, renombrados posteriormente como Statics. Una historia de aquellas muy fresca, con su crítica a los supers, a la sociedad, al show business y a los programas de reality que comenzaron a surgir en ese momento y cuyas fórmulas seguimos teniendo a día de hoy. A pesar de que esta etapa me gustará muchísimo, igual tendría que releerla también, os digo, a ver qué tal le sienta. Esta pues no la suelo recomendar como punto de entrada. ¿Por qué? Pues porque no están los personajes principales que todos reconocemos. Ni rastros, yo que sé, pues de Lobezno, de Bestia, Tormenta, Pícara... Y aunque los personajes de Statics tengan mogollón de carisma y nos encanten, aquí aparecen por primera vez Chica Muerta, Dupe, Spike, Vivisector o La Cuna. Cuando alguien dice sinceramente que quiere leer a los mutantes, se refiere a que quiere leer a la Patrulla X y a los personajes que ya conoce. De Statics salté literalmente a los New X-Men de Morrison, con dibujos de Quitely, Jiménez, Bacalo o Silvestri, que además eran más o menos de la misma época que Statics, del 2001 al 2004. No es solo este tomito, el resto están aquí. Y es que aquí ya sí tenemos a la escuela de Xavier, tenemos al profesor, a Emma Frost, Cíclope, Lobezno, Jean Grey, Bestia, y que también serán los responsables de traernos personajes como Ángel, Jumbo Carnation, Quentin Quire o uno de mis favoritos, Pico. Grandísima etapa a la que le tengo un cariño absolutamente espectacular, pero que no dejan de ser 45 números en 7 tomitos, y que igual para alguien que quiere picar se le puede hacer un pelín excesivo. Eso hoy que es de Grant Morrison, que no es un guionista tan al uso, podríamos decir. Así que, ¿qué sería lo ideal para empezar a leer a nuestra Patrulla X? Pues una historia que fuese potente, pero no muy larga, que tuviera los personajes que conocemos, que fuera un guión con acción, pero tampoco muy complicado y con un final emotivo, ¿no? Pues eso es en esencia la siguiente etapa que me leí, la que analizaré ahora, sin spoilers, y la que supone una buena historia de la Patrulla X para empezar a picar. Astonishing X-Men, de Joss Whedon, John Cassaday y Laura Martin. Publicada inicialmente entre julio de 2004 y julio de 2008, tiene un total de 25 números, en 2 etapas de 12 grapas, más una anual que es la encargada de cerrar esa historia. Y hablando de grapas, os voy a hacer un inciso súper breve. Para los que se quejaban tanto de la cantidad de colecciones que había abiertas en la tapa de Krakoa, cariñas, en esta época llegaron a publicarse hasta 8 grapas de mutantes al mes. Lo que me reafirma en mi teoría de que las críticas giraban más en torno al FOMO que a las publicaciones en sí. ¿Y por dónde iba? Ah, sí, 2 etapas de 12 grapas más el anual. Eso fue lo que se curraron Joss Whedon, John Cassaday y Laura Martin. Whedon, del que ojalá no me diera coraje hablaros y recomendaros el día de hoy, es guionista de cine, director y productor. En cine le podemos encontrar en, por ejemplo, Toy Story, Vengadores, Alien Resurrection, pero donde realmente encontraría más fama sería en la serie de Buffy Cazavampiros, Ángel o incluso Firefly. Su incursión en el mundo del cómic precisamente fue en Dark Horse para hacer una especie de continuación de temporadas de Buffy Cazavampiros en cómic. En 2004, Marvel finalmente logra poder firmar con él para que hiciera una historia de la Patrulla X. En 2020, plenita pandemia, nos llegaron las noticias de que las acusaciones que había contra él por abuso de poder y maltrato hacia los actores, especialmente hacia sus compañeras actrices, cogieron más fuerza que nunca. Ante este hecho, las y los que éramos fans decidimos despojarle y quedarnos con sus historias, de las que tanto habíamos disfrutado, que nos habían hecho sentirnos tan representadas, y por nuestra parte olvidarnos de la basurilla de personas. Sigamos ahora repasando el equipo creativo y le toca el turno a John Cassaday. Dibujante, entró en el mundo del cómic aproximadamente en el 97 y directamente fue a trabajar a las Majors, a DC y a Marvel, y sus mayores reconocimientos a nivel de crítica y para los lectores le vinieron por Planetary, Capitán América, Star Wars o Astonishing X-Men. El color que encontramos en estas páginas es de Laura Martin, colorista que entró en el 95 a trabajar en el sello Wildstorm. A partir de que Image Comics absorbiera la firma, en el 99 se convirtió además en la colorista de Cassaday y de Brian Hitch. Le podemos encontrar en títulos como los de Planetary, Astonishing X-Men, JLA Tierra 2, Secret Invasion o Serenity. En 2009 llegó a firmar un acuerdo de exclusividad con Marvel. Y es que Laura Martin no tiene pocos premios en su haber. Cuenta con 6 premios Eagle, 2 Eisner, un Harvey, entre un montón de reconocimientos más. Y también he de deciros que menos mal que las cosas cambian poquito a poco, porque en estas grapas me ha costado bastante encontrarla para acreditarla y así poder buscar información sobre ella. Así que mira, puntito por cómo están las cosas ahora. Ahora que os he presentado al equipo creativo, vamos con el argumento y los arcos, aunque te voy a nombrar brevemente cuál es la alineación de la patrulla para que no haya líos. El equipo lo forman 5 integrantes, que son Cíclope, Emma Frost, codirectores de la escuela, Lobezno, Bestia y la todavía Kitty Pryde. Dicho esto, las primeras 12 grapas cuentan con 2 arcos de 6 grapas cada una, y son las siguientes. Astonishing X-Men comienza con el arco El Don, quizá el más rompedor de toda esta serie,
Cíclope es el director del Instituto Xavier de Enseñanza Superior. Emma Frost, su pareja actual, le echa una mano como consejera. Kitty llega a la escuela para unirse al claustro de profesores en el nuevo curso y entre la excitación de los alumnos hay un elemento que hace que exista aún más nerviosismo. La doctora Rao, colega de profesión de Bestia, da una rueda de prensa para anunciar que ha logrado una cura efectiva para los mutantes. Sostiene que el gen mutante no es una evolución, es una enfermedad y que como tal puede ser curada. Entre la comunidad se da total caos. Mutantes en contra, otros haciendo cola delante del laboratorio para pedir el tratamiento y las dudas gobernando las cabezas hasta de los más grandes personajes. Pero la doctora Rao no está sola. Para su investigación encontró un benefactor nada filántropo, Ord de Breakworld, cuyo objetivo es erradicar a los mutantes y además lo antes posible. La poca paciencia hace que se enfrente ya desde primeras a la Patrulla X, que acabará pidiendo información a S.H.I.E.L.D. y nuestros mutantes conocerán a una tal Abigail Brand. A Eldon le sigue peligroso, y es que cuando las cosas se ponen feas, las desgracias se acumulan. A Ord, la amenaza de la cura y el mosqueo con Emma Frost se le suman ahora ataques con centinelas ya derrotados y la sombra de un enemigo que ni nos imaginamos ni podemos ver, pero que conoce demasiado bien a nuestros mutantes como para que sea fácil de vencer. Estos 12 números eran los que tenían comprometidos a hacer, pero desde el principio sabían que toda la historia les iba a llevar muchísimo más. Pero aún así no dejaban de tener otras obligaciones contractuales con más series. Así que los lectores se tuvieron que morder las uñas tras el final de la grapa 12 durante 6 meses hasta que llegara toda esta segunda parte, para poder dar fin a la etapa. Y tal como pasará anteriormente, tenemos 2 arcos de 6 grapas cada uno, junto con el Giant Size que le diera ese colofón final. Mira, si ya nos teníamos Mosquisema por ese doble juego al que parecía estar jugando, nos adentramos en esta parte para darnos de bruces con un personaje que hace que se nos hiele la sangre nada más verlo aparecer. Por si no fuera suficiente, no viene en solitario, sino con un grupo selecto de sobra conocido por todos que amenazan con la seguridad del instituto y lo que es más frustrante, los miembros de la patrulla parecen caer uno a uno, sucumbiendo al embrujo y las tácticas de altos rivales. ¿Pero qué es lo que quieren? Lo descubriremos a la vez que los mutantes, si es que queda alguno para ese momento. Porque si consiguen lo que quieren y han venido a buscar, se desatará el caos, la violencia y la destrucción total. Con el arco imparable terminamos esta aventura de la asombrosa Patrulla X, pero ojo, qué final, lleno de acción y corazón. Nuestra patrulla seguirá a Ord hacia Breakworld, en lo que tiene toda la pinta de ser una trampa mortal. Persigue la esperanza ya no solo de salvarse ellos, de salvar a los mutantes, sino a los habitantes de Breakworld y, ojo ahí, nuestra propia tierra. Aquí Whedon, Cassaday y Laura Martín van recogiendo todas las semillas que han ido sembrando poquito a poco. Como se ha ido cocinando a fuego lento este plato para acabar con uno de los finales más épicos entre fanfarrias, vítores y emoción pura para los lectores. Lo que sucede aquí se queda como un hito y se graba a fuego en nuestras pupilas. A ver, no os podéis hacer una idea de lo que me ha costado sacaros solo el argumento, sin haceros ni un solo spoiler, para que los que no lo hayáis leído todavía podáis disfrutar de esa etapa aún más. La gente que ya lo hayáis leído estaréis viendo el esfuerzo que he hecho y los puntitos de sangre que tengo en la lengua de tanto mordérmela. Ahora en serio, ¿por qué se dice que esto es un buen punto de entrada? Porque como os comentaba, es una etapa con mucho lenguaje cinematográfico, con un ritmo bastante audiovisual y que te da la sensación de esta etapa cerradita. Un poco como una serie de 2 temporadas que te quedas a gustito cuando termina. Aparte del final, tiene varios hitos, como la primera aparición de Abigail Brand y de Sword, la creación también de Isako Ikichi, que a lo largo de esta historia acaba recibiendo su nombre de armadura y que es mi mutante favorito junto con Pico, o la explicación de la apariencia física en diamante, por ejemplo, de Emma Frost. Esta es una etapa más que disfrutable que os dejará súper satisfechos. Y sí, ya me conocéis, ¿cómo no iba a hacerlo? Aquí viene mi opinión subjetiva. A pesar de que el color de Laura Martín es chulísimo, no soy muy fan de John Cassaday, aunque aquí está más que correcto. Creo que a la historia no se le hubiese venido mejor otro tipo de dibujante, pero de verdad que os digo que este ya es un gusto bastante personal. Y ahora ya, quitando esto, os voy con el tomate. Porque a pesar de que la historia me gusta y tiene momentos bastante impresionantes, tiene ciertos problemas que la lectura no lo ha superado tan bien. La primera problemática que le veo es la poca originalidad, la poca diversidad que tienen los personajes. Pero como no sé si esto es culpa o no de Whedon, pues no se lo voy a echar en cara. Pero el tratamiento que tienen los personajes femeninos, sí. Lo primero es que ninguno de los personajes femeninos que están en el cómic sea capaz de llevarse ni siquiera cordial con el resto de sus compañeras. Es que ni siquiera te hablo de sororidad, te hablo de una relación normal, porque aquí de verdad que las dinámicas son absolutamente horribles. Los personajes femeninos que aparecen son antivillanas
o directamente villanas, a excepción de un par. Y mira que salen. Por otro lado, por supuesto, tienen que dejar claro que mantienen relaciones sexuales con sus compañeros o que se mueren por tenerlos. Y para una que no es así, tiene una relación menor-adulto de mentor-alumna. Para terminar, y solo por nombraros unas cuantas, porque hay más, aquí en estas páginas hay dos grandes sacrificios. Uno de un personaje masculino con resultado de salir reforzadísimo de ahí, con crecimiento brutal y que por fin asume el papel que tenía que asumir, y por otro lado tenemos el del sacrificio femenino, que está completamente al servicio y a la resolución de la historia, conllevando casi únicamente el sufrimiento total de este personaje. Y es que me parece que Whedon trata bastante mal a los personajes femeninos, incluso yo diría que con un punto de sadismo camuflado. Sinceramente, hablamos mucho de separar autor y obra, porque se sostiene que en las historias no se refleja nada de lo que es el propio autor. Y mira tú por dónde, lo que encontramos en las páginas sí que refuerza la teoría de que no es del todo cierto esto. Y ante lo que podáis pensar que bueno, pues era una época determinada, que hay que leerlo todo en contexto, en este caso es menos válido que nunca, porque no es que no lo tengamos superado, es que ya Claremont y Byrne hacían esto muchísimo mejor que Whedon. Aún así, yo os diría que de verdad os acerquéis a esta obra. Si no queréis comprárosla, siempre podréis acudir a la biblioteca o pedirla prestada, más sobre todo si os pasa como a mí y no queréis apoyar cierto tipo de cosas. Y si sois pues de los que les da un poquito más igual, que sois capaces pues evidentemente de pasar por alto este tipo de cosas para poder disfrutar de la historia, que también es lícito, pues ¿qué queréis que os diga? No os la podéis perder. Bueno, cosmonautas, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, que lo he disfrutado un montón y lo he hecho con todo el cariño, ya que la nostalgia me había hecho acercarme de nuevo a esta etapa. Espero que os haya resultado útil y ya me diréis en comentarios si lo habéis leído, si vais a leerlo o incluso a releerlo, o que compartáis un poco aquí con qué cómics entrasteis vosotros y vosotras en Los Mutantes. Nada más, yo ya me despido por hoy, pero no sin antes daros las gracias a todos los que estéis por aquí y ya sabéis que como siempre os digo, que le deis a los cómics y que os vaya muy bonito, amores. Besos cósmicos.